Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto volver a estar aquí con ustedes. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía y con muchas ganas de chismear un rato. Hoy tengo un vídeo que sé que les va a encantar, un vídeo que los va a mantener al borde de sus asientos, como decimos por aquí. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante, a veces enredado, y siempre apasionante mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado ríos de tinta y que sigue encendiendo la chispa de la curiosidad, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que, como bien dice el título de este vídeo, hoy vamos a hablar sobre algo, asterisco inesperado asterisco. Sobre una confesión que ha dejado a muchos, muchísimos, con la boca abierta, los ojos como platos y el corazón latiendo a 1000 por hora. Ya saben, todos hemos seguido de cerca la trayectoria de estos dos talentosos actores, desde sus humildes inicios hasta el estrellato internacional. Hemos sido testigos de sus éxitos, de sus transformaciones, de su ascenso meteórico. Y por supuesto sus vidas personales, sus romances, sus amores y desamores, siempre han generado una inmensa, casi obsesiva, curiosidad. Han compartido proyectos que han conquistado corazones en todo el mundo, han creado personajes que se han quedado grabados en la memoria colectiva, y por supuesto, han cultivado una legión de fans que con el corazón en la mano, siempre han soñado con que la magia que veían en la pantalla se trasladara a la vida real. Y bueno, si son nuevos por aquí, si acaban de descubrir este rinconcito de internet dedicado al chisme y a la diversión, les recomiendo encarecidamente que se suscriban al canal. No quieren perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes, porque aquí, en este humilde canal, siempre hay contenido interesante, fresco, y sobre todo muy divertido. Ya saben, noticias, análisis, opiniones y por supuesto mucho salseo. Así que sin más preámbulos, agarren sus palomitas, sírvanse un buen café, pónganse cómodos, y empecemos. Empecemos por el principio porque para entender el presente, es fundamental conocer el pasado. Para aquellos que tal vez no estén tan familiarizados con el mundo de las telenovelas turcas, o que quizás sean nuevos en este universo de dramas y romances, es importante presentar a nuestros protagonistas. ¿Quiénes son Can Yaman y Demet Özdemir? En pocas palabras, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más brillantes, más queridas y más aclamadas de la televisión turca en la actualidad. Son actores reconocidos por su talento, por su carisma, por su belleza, y por supuesto por su enorme popularidad, que ha trascendido fronteras y ha conquistado audiencias en todo el mundo. Son nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, y sus trabajos son esperados con ansias por millones de personas. Can Yaman este actor, con su físico impactante, su 1,90 m de altura y su sonrisa cautivadora, ha logrado consolidarse como uno de los galanes más cotizados del panorama televisivo turco. Su talento innato para la actuación, combinado con una disciplina y un esfuerzo constantes, lo han llevado a protagonizar series exitosísimas que han dado la vuelta al mundo. Y por supuesto hay una serie en particular que marcó un antes y un después en su carrera, una serie que lo catapultó a la fama internacional y que de alguna manera también cambió el rumbo de su vida personal, Erkenci-Kuş, conocida en español como Pájaro Soñador. En Erkenci-Kuş Can Yaman interpretó el papel de Can Divit, un fotógrafo publicitario exitoso y con una personalidad arrolladora. Su carisma, su físico y su capacidad para meterse en la piel del personaje conquistaron a la audiencia desde el primer episodio. Y lo que quizás nadie esperaba, fue que en el set de grabación, entre toma y toma, entre diálogo y diálogo, se encendería la chispa del amor con su CEO protagonista, la talentosísima Demet Özdemir. Demet Özdemir por su parte, Demet Özdemir es una actriz que ha demostrado ser mucho más que una cara bonita. Con su belleza natural, su encanto personal, su elegancia y su profesionalismo, Demet ha demostrado ser una actriz talentosa, versátil y con una capacidad increíble para interpretar personajes complejos con matices, con profundidades. Además de ser una excelente bailarina, Demet ha brillado en producciones exitosas que la han consolidado como una de las actrices más importantes de su generación. Algunas de sus series más destacadas son Doğduğun Ev Kaderindir, conocida en español como Mi Hogar, Mi Destino, una serie emotiva y llena de drama que conquistó a la audiencia turca, y por supuesto, Erkenci-Kuş, la serie que la unió a Can Yaman y que, sin saberlo, también marcaría un antes y un después en su vida. En Erkenci-Kuş Demet interpretó el papel de Sanem Aydın,
una joven soñadora, ingenua y con un espíritu libre que se enamora perdidamente de Candy Beat, el personaje interpretado por Can Yaman. La química entre ambos actores en la pantalla era innegable. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo apuntaba a una conexión especial, a una complicidad que trascendía lo profesional. Y fue precisamente esa química, esa magia que emanaban en cada escena, lo que hizo que la serie se convirtiera en un éxito rotundo y que los fans soñaran con que la relación que veían en la pantalla se trasladara a la vida real. La magia de Erkenzicus fue tal que la serie no solo conquistó a la audiencia turca, sino que también se convirtió en un fenómeno internacional. Fans de todo el mundo se enamoraron de la historia de amor de Sanem y Can, y por supuesto, se enamoraron de sus intérpretes, Can Yaman y Demet Özdemir. La química entre Can y Demet en Erkenzicus era innegable y, como era de esperarse, rápidamente, los rumores de un romance fuera de la pantalla comenzaron a circular con fuerza. Las redes sociales se inundaron de mensajes de fans emocionados, analizando cada foto, cada gesto, cada mirada, en busca de pistas que confirmaran sus sospechas. Los fans, con la esperanza en el corazón, creían firmemente en que Cupido había hecho de las suyas, que el amor había traspasado la pantalla y que Can y Demet estaban destinados a estar juntos. Y claro, ¿cómo no iban a creerlo? La forma en que se miraban, la complicidad que irradiaban, las fotos juntos, las declaraciones sutiles que hacían en entrevistas. Todo apuntaba a una relación mucho más allá de lo profesional. Los medios de comunicación turcos, siempre al acecho de un buen chisme, de una buena exclusiva, alimentaron la expectativa, publicando fotos robadas, especulando sobre citas y escapadas románticas y desatando una ola de entusiasmo, de emoción y de expectativas entre los seguidores de la serie y de ambos actores. Las revistas del corazón, los programas de televisión dedicados al mundo del espectáculo y las páginas web especializadas no se cansaban de hablar sobre la posible relación entre Can y Demet. Cada foto, cada comentario, cada me gusta en redes sociales se convertía en noticia. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y en especial en el mundo del entretenimiento turco, los rumores no siempre se convierten en realidad. Aunque la relación entre Can y Demet parecía prometedora, aunque la química era innegable, aunque los fans ansiaban verlos juntos, la relación nunca se confirmó oficialmente. Nunca hubo una declaración pública de amor, nunca hubo una presentación oficial ante los medios. Ambos actores mantuvieron un silencio prudente, evitando dar declaraciones que confirmaran o negaran los rumores. En cambio, ambos actores siguieron adelante con sus vidas profesionales y personales, cada uno por su lado. Can Yaman continuó cosechando éxitos en su carrera, participando en nuevas series y proyectos. Demet Özdemir también siguió trabajando, protagonizando nuevas producciones y consolidándose como una de las actrices más importantes de su generación. Y mientras tanto, los fans, divididos entre la esperanza y la resignación, se quedaron con la duda, con la incertidumbre y con la esperanza latente de que algún día, tal vez, revelaran la verdad, de que algún día contaran su versión de la historia. Y ahora, llegamos al punto crucial de nuestro vídeo, al corazón de la noticia, al motivo principal por el cual estamos aquí, la confesión inesperada, el bombazo que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco. Después de mucho tiempo, después de haber seguido caminos separados, después de que ambos actores rehicieran sus vidas amorosas, Can Yaman ha hecho unas declaraciones que han dejado a todos boquiabiertos, que han generado un revuelo inmenso en las redes sociales y que han vuelto a poner a la pareja en el centro de la atención mediática. En una entrevista reciente en la que se le preguntó, directa y sin rodeos, sobre su relación con Demet Özdemir, Can Yaman se abrió de una manera que nunca antes había hecho. De una forma inesperada, honesta y, por qué no decirlo, un tanto reveladora. No voy a entrar en detalles sobre el contenido específico de la entrevista, porque, ya saben, quiero mantenerlos enganchados hasta el final. Quiero que se queden conmigo, que se sumerjan en esta historia, que disfruten de cada minuto de este vídeo. Pero sí les puedo adelantar que las palabras de Can, sus declaraciones, revelan una perspectiva diferente, una visión más profunda sobre lo que sucedió en aquel momento, sobre lo que ocurrió en el set de Erkenzicus, sobre lo que sintió, y sobre cómo vivió, en primera persona, la presión mediática, las expectativas de los fans, y por supuesto, la relación con Demet Özdemir. Y lo que más sorprende, lo que ha generado un mayor impacto, es que Can ha hablado sobre lo que sintió después de, digamos, perderla ¿Perderla? Sí, así es. Usó esa palabra. Una palabra fuerte, directa,
que conlleva una carga emocional muy potente. Una palabra que abre muchas interrogantes, que genera muchas especulaciones, y que, sin duda, ha dado mucho de qué hablar. ¿Qué significa eso? ¿Qué implicaciones tiene? ¿A qué se refiere exactamente Can Yaman cuando habla de perderla? Bueno, la respuesta a todas estas preguntas, la clave para entender el significado de sus palabras, está en sus declaraciones. Y créanme, amigos, no es lo que muchos esperaban. No es lo que muchos fans han soñado durante años. En la entrevista, Can habla abiertamente sobre la presión mediática a la que estuvieron sometidos, sobre la inmensa expectación que generaban en los fans, sobre cómo todo eso afectó la dinámica entre él y Demet. Confiesa que la situación, el ruido mediático, las especulaciones, los rumores, la constante atención de los medios, fueron un factor importante en el rumbo que tomaron las cosas. Admite que la presión, la necesidad de proteger su vida personal, de mantener cierta privacidad, de no exponerse a la vorágine de la fama, influyó en la forma en que se desarrolló su relación. También menciona la importancia de la privacidad, de proteger su vida personal de la vorágine de la fama, de la intromisión de los medios y de las redes sociales. Habla sobre la necesidad de proteger su intimidad, de preservar su espacio personal, de no dejar que la fama, el éxito y la atención mediática lo consumieran. Y lo más importante, revela sus sentimientos, sus emociones más profundas, su arrepentimiento, su tristeza. Por primera vez, Can muestra su lado más vulnerable, su lado más humano. Se abre en canal, comparte sus miedos, sus inseguridades, sus remordimientos. Deja ver el lado B de la fama, las sombras que a veces acompañan al éxito, y el precio que se paga por estar en el ojo público. Pero la confesión no termina ahí, amigos. La historia no se queda en el pasado, en el arrepentimiento, en la tristeza. Can, con valentía y honestidad, también habla sobre el impacto que Demet Özdemir tuvo en su vida, sobre la admiración que siente por ella, sobre el cariño, el respeto y la consideración que aún conserva. Reconoce su talento, su profesionalismo, su capacidad para destacar en la actuación, y la huella que dejó en su camino. Admite que aunque las cosas no funcionaran como todos deseaban, aunque la relación no prosperara, la conexión entre ellos fue real, genuina, y que ese vínculo, de alguna manera, perdura, sigue vigente a pesar del tiempo y de las circunstancias. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde la confesión de Can adquiere una dimensión más profunda, más conmovedora, más reveladora. Porque la confesión no solo habla del pasado, de lo que fue, de lo que pudo ser y no fue. También abre la puerta a la posibilidad de un futuro, de una reconciliación, de una amistad, de un acercamiento. Aunque no lo dice explícitamente, aunque no se atreve a afirmar categóricamente que existe la posibilidad de un reencuentro romántico, sus palabras sugieren que a pesar de todo, a pesar del tiempo, a pesar de las experiencias vividas, existe un respeto mutuo, una admiración latente, una conexión que tal vez nunca se rompió del todo. En sus declaraciones, Can parece insinuar que a pesar de las dificultades, de los malentendidos, de las presiones externas y de las decisiones que tomaron en el pasado, el cariño y el afecto que siente por Demet aún pervive, que la considera una persona importante en su vida, y que, de alguna manera, guarda un buen recuerdo de su relación. Y esto, amigos, es lo que hace que la confesión de Can Yaman sea tan inesperada, tan conmovedora y tan reveladora. Es una mirada íntima a sus sentimientos, una muestra de su vulnerabilidad, una señal de que a veces las relaciones no siempre terminan como uno espera, pero que a pesar de todo, pueden dejar una huella imborrable en nuestras vidas, en nuestra alma y en nuestro corazón. Es un recordatorio de que detrás de la fama, del glamour y del éxito, hay seres humanos con sentimientos, con anhelos, con experiencias que a veces nos sorprenden, nos emocionan y nos hacen reflexionar. Es una demostración de que el amor, la amistad y la conexión humana son mucho más complejos de lo que imaginamos, que la vida es un camino lleno de altibajos, de momentos de felicidad y de momentos de tristeza, y que al final, lo importante es aprender de las experiencias, crecer como personas y seguir adelante con valentía y optimismo. ¿Y cómo reaccionó Demet Özdemir ante estas declaraciones? Bueno, esa es otra historia, amigos. Por el momento, Demet no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Se ha mantenido en silencio, en un prudente silencio, sin hacer comentarios, sin pronunciarse sobre las palabras de Can. Ha optado por guardar silencio, por no dar declaraciones a la prensa, por no avivar la polémica. Pero, ¿qué significa eso? ¿Estará de acuerdo con lo que dijo Can? ¿Sentirá lo mismo? ¿O simplemente preferirá dejar el pasado atrás,
cerrar ese capítulo de su vida, y seguir adelante centrada en sus proyectos profesionales y en su vida personal? El tiempo, como siempre, lo dirá. Y por supuesto, nosotros, aquí en este canal, estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier pista, a cualquier información que nos ayude a entender mejor la situación. Lo que sí podemos decir con certeza es que la confesión de Can Yaman ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans, divididos entre la emoción, la nostalgia, la sorpresa y la especulación, han reaccionado con comentarios, con especulaciones y con debates. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones, de análisis y de teorías. Algunos han expresado su esperanza de que algún día, Can y Demet vuelvan a estar juntos, que la llama del amor se reavive, que la magia de Erkentzicus regrese a sus vidas. Otros, más realistas, más cautos, han aceptado que las cosas son como son, que el pasado es el pasado, y que lo importante es que ambos actores sean felices, cada uno por su lado. Y otros simplemente han celebrado la sinceridad de Can, su valentía al hablar sobre sus sentimientos, su honestidad al compartir sus experiencias. En definitiva, la confesión de Can Yaman nos recuerda que detrás de la fama y del glamour, hay seres humanos con sentimientos, con anhelos y con experiencias que a veces nos sorprenden. Nos demuestra que el amor, la amistad y la conexión humana son mucho más complejos de lo que imaginamos. Nos enseña que la vida está llena de giros inesperados, de cambios, de desafíos y de aprendizajes, y que a pesar de las dificultades, siempre es posible encontrar la felicidad, la paz y la serenidad. Y llegamos al final de este vídeo, amigos. Hemos repasado la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, la química en la pantalla, los rumores, las expectativas, las ilusiones y, por supuesto, la confesión inesperada que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco. Hemos analizado las declaraciones de Can, hemos explorado sus sentimientos y hemos tratado de entender qué hay detrás de sus palabras. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo y que, sobre todo, hayan disfrutado de este momento de salseo y de reflexión. Así que, para resumir en pocas palabras, lo que hemos visto hoy, Can Yaman ha revelado una confesión inesperada sobre su relación con Demet Özdemir, hablando sobre lo que sintió después de perderla, sobre el impacto de la fama en su relación y sobre sus sentimientos actuales hacia la actriz. La confesión ha generado un gran revuelo en las redes sociales, en los medios de comunicación y en el corazón de los fans, y ha dejado a todos con la esperanza y la intriga, preguntándose qué deparará el futuro para estos dos talentosos actores. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo hasta el final. Muchas gracias por su tiempo, por su compañía y por su apoyo. Me encanta saber que les gusta mi contenido, que disfrutan de mis análisis, de mis opiniones y, por supuesto, de mis chismes. Es un placer compartir con ustedes este espacio dedicado al mundo del entretenimiento, y saber que me acompañan en esta aventura me llena de alegría y motivación. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia, alguna petición de análisis sobre algún otro tema, o si simplemente quieren compartir sus opiniones, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, me encanta intercambiar opiniones con ustedes, y me encanta construir esta comunidad de amantes del entretenimiento juntos. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y con todos aquellos que, como ustedes, son fanáticos del mundo de las series turcas. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, para estar siempre al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento, y para seguir disfrutando de este espacio de diversión y de análisis. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, para estar siempre informados y para no perderse ningún detalle de los temas que nos apasionan. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y no se olviden de seguir soñando. Porque en el mundo del entretenimiento, todo es posible.